en Modo Deportivo. Muy bien, entonces estamos ya al aire. Vamos a empezar con nuestro modo deportivo porque nuestra invitada ya está conectada. Así que vamos a saludar a María Belén Aguirre, quien es viceministra del Deporte. Y ella el día de hoy nos va a contar acerca de un programa que se está procesando acerca de la mujer en el deporte, de cómo mejorar todas las condiciones que las mujeres podrían tener en el deporte y quizás en algún momento llegar a una equidad, a una igualdad en cuanto a la ventaja, por llamarlo de una manera, que tienen obviamente los hombres. Este programa ya se grabó, de hecho, y ha tenido a varias protagonistas, como fueron Neisy Dajomes, Daniela Darquea, Carolina Lazo también, quien es una paradeportista, quien es paratenista, y también a Fernanda Vázquez, quien es una de las líderes en cuanto al fútbol femenino dentro del país con su club Ñañas. Así que le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, viceministra. Muy buenos días, muchísimas gracias por este espacio y gracias también a quienes sintonizan Radio La Calle. En efecto, hace algunos días atrás el Gobierno Nacional inició lo que es algo mucho más grande que una campaña, es una causa del Gobierno Nacional para pasar de la indignación a la acción. Y justamente en el marco de estos 16 días de activismo, diferentes carteras de Estado hemos iniciado o hemos expuesto cada una de las líneas de trabajo que tenemos para erradicar definitivamente la violencia en contra de la mujer ecuatoriana específicamente. En el mundo del deporte sabemos cómo se han dado las cosas. De hecho, el sector del deporte, me atrevo a decir que ha sido uno de los más masculinizados de nuestra sociedad. Pero como bien ha dicho usted, hace algunos días atrás tuvimos un programa junto a Neisy Dajomes, a Fernanda Vázquez, a Carolina Lazo y a Daniela Darquea, que es nuestra golfista olímpica, y ellas realmente nos han demostrado que las cosas poco a poco están cambiando. Sin duda falta mucho, pero es importante reconocer esos logros que nuestras deportistas han alcanzado para demostrar justamente con el ejemplo de qué estamos hechas las mujeres ecuatorianas. Yo digo que después de Tokio 2021, Neisy Dajomes, Tamara Salazar, Paulette Méndez, Anaís Méndez, que es su hermana, Kiara Rodríguez, nos demostraron que ellas fueron capaces de levantar un peso muy grande. Y ese peso es el de la autoestima de la mujer ecuatoriana. Gracias a ellas, creo que poco a poco nos vamos aceptando, gustando como somos, pero sobre todo nos hemos demostrado con su ejemplo de lo que somos capaces, de lo que estamos hechas las mujeres ecuatorianas. Viceministra, es un tema muy interesante. Estamos conversando con la viceministra de Deporte, María Belén Aguirre, porque llegamos a la distribución de tareas del hogar, por ejemplo. Yo creo que el mensaje tiene que ser dirigido también hacia los esposos, los compañeros de quienes tenemos en este momento la convivencia en pareja, para entender qué gana la mujer al hacer deporte y el permitirle que dentro de estos espacios haya una distribución justa de las tareas del hogar para que la mujer tenga la oportunidad de hacer deporte. ¿Qué gana justamente ella cuando integra el deporte dentro de sus actividades diarias? Bueno, nosotros estamos convencidos desde el Ministerio del Deporte que justamente el deporte cambia vidas. El deporte es la mejor herramienta de desarrollo que puede implementarse. Y le apostamos a que el deporte sea ese espacio seguro de niñas y de mujeres. Sin duda, la mujer deportista, la niña deportista gana con la práctica de la actividad física, mucha más confianza en sí misma, pero sobre todo tiene la oportunidad de medirse en una cancha igual con niños, con hombres, y eso justamente es lo que aporta la actividad física y el deporte. Sin embargo, como lo decía anteriormente, hay muchísimo por hacer todavía. Y es por eso que el Ministerio del Deporte está comprometido. Primero, me gustaría hablar sobre los proyectos que estamos impulsando. El nuevo plan de alto rendimiento. Ya vimos los resultados de Tokio entre julio y agosto, entre los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y acabamos de terminar los Juegos Panamericanos. 53 medallas en total que ha obtenido la delegación del Ecuador en distintas disciplinas. Y este nuevo plan de alto rendimiento que rige desde el 1 de enero de cara a París 2024, donde van a ser
los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos, debe responder a una realidad y sobre todo debe responder a las necesidades específicas de la mujer deportista. Y es por eso que estamos planteando justamente un nuevo equipo interdisciplinario que responda específicamente a las particularidades, por ejemplo, del entrenamiento de la mujer, que sabemos que es distinto al del hombre, por ejemplo, incluso en términos del ciclo menstrual de una mujer. Sabemos que hay periodos o días en donde hay una posibilidad de entrenamiento y de rendimiento mucho mayor, y otras en las que se podría ejercer o practicar quizás otro tipo de actividades. Este equipo interdisciplinario no solamente está compuesto por deportólogos, sino también por fisioterapeutas y un profesional importantísimo que es el psicólogo o la psicóloga. Este profesional que acompaña en el desarrollo integral del deportista. Además, le estamos haciendo una apuesta importantísima, más mujeres en el plan de alto rendimiento. Actualmente tenemos 139 deportistas de un total de 330. Es decir, estamos buscando tener una reserva mayor de mujeres deportistas para que justamente puedan ser parte de este plan de alto rendimiento. Y por otro lado, algo que conversábamos justamente el sábado pasado en el programa que realizamos con Neisy, con Fernanda, con Daniela y con Carolina Lazo, respecto a la importancia de que la mujer debe estar en el espacio que se merece, en el espacio que debe ocupar dentro de la sociedad, y específicamente estamos hablando de la dirigencia deportiva. Ustedes no me van a creer, pero únicamente el 15% de los organismos deportivos tienen una mujer que dirige, ya sea una liga, una federación, y eso realmente debe cambiar. Y justamente como ministerio estamos comprometidos a hacerlo. ¿Y cómo lo logramos? Primero, reconociendo lo que está pasando. Tenemos estructuras deportivas pensadas por y para hombres, y eso debe cambiar para justamente atender a esta variedad de deportistas, hombres, mujeres, niños, niñas, que merecen una cancha al mismo nivel para practicar la actividad física. Y eso que el dato que usted nos muestra es grave, ¿no? ¿Sabe que en la cultura apenas el 2% de las artistas nacionales han tenido la oportunidad de hacer una exposición en un espacio público? Apenas el 2%. Aquí en el Museo Nacional se está trabajando sobre eso y las artistas han firmado un compromiso justamente que se llama del 2%, para darse cuenta de que incluso hay espacios más patriarcales que el mismo deporte, y la cultura podría ser lamentablemente también uno de esos espacios. Viceministra, ¿qué nos deja esta reflexión? Porque todos coincidimos en que hay que cambiar estructuras, hay que ya llegar a la acción, como usted lo ha calificado. Pero esto que nos deja, un plan, un programa, una campaña, o todo esto a la vez, ¿desde cuándo va a empezar? ¿Qué se va a hacer? Es importante primero reconocer ese compromiso en hechos, en acciones de este gobierno nacional. El 25 de noviembre, justamente el presidente de la República firmó un decreto en el cual destina, o pasa más bien dicho, de 1.5 millones de dólares para combatir la violencia contra la mujer a 24 millones de dólares. Esto quiere decir 12 veces más de lo que los gobiernos anteriores han invertido o destinado para luchar contra la violencia hacia la mujer. Y esto se verá reflejado y se ve reflejado en programas, en proyectos que no solamente están enfocados al tratamiento, sino específicamente a la prevención. ¿Cuánto ahorro y cuánto ganamos si trabajamos en la prevención? Y usted decía hace un momento algo importantísimo: los hombres deben ser parte de esta causa, los hombres deben ser parte de esta solución. Muchas veces nos encontramos en espacios, sobre todo en estas fechas, en las del 25 de noviembre y en las del 8 de marzo, en donde básicamente participamos mujeres que conocemos y que hemos vivido la violencia en contra de nosotras en los distintos espacios, social, político, deportivo, y sabemos perfectamente los problemas. Pero qué importante es que los hombres sean parte justamente de estos espacios y que se pongan la camiseta y que justamente se comprometan a erradicar de una buena vez ese machismo que lo tienen en el día a día. Y por eso es tan importante que estas campañas y estos programas involucren a todos.
Por otro lado, es Perdón, importante mencionar. Sí, un poquito como para ahondar, me gustaría un poco más ahondar justamente por las clases de preguntas que nos van llegando al Facebook. Usted decía hace un ratito, obviamente sí, no tienen idea la cantidad de hombres, ¿no?, que están delante de las dirigencias, y de hecho sí tenemos mucha idea porque nosotros en este programa afortunadamente hemos entrevistado a muchos deportistas, a muchos dirigentes, y la mayoría tienen que ser hombres porque es lo que está pasando, y no vamos a decir que ha sido un mal trabajo, ha sido un buen trabajo, han tenido un buen proceso, pero obviamente hay otras necesidades. Hace poco conversábamos con Mabel Velarde, quien es una futbolista y que ella tiene un programa, tiene una maestría. Ella ha hecho justamente estos estudios de decir que hay que hacer un entrenamiento de acuerdo al ciclo menstrual de las mujeres porque trabajamos y funcionamos de forma diferente a los hombres. Entonces, en cuanto a esto, teniendo un poco el abanico más grande, ¿cómo vamos a lograr que de venir de una mentalidad solamente masculina, vamos a lograr llegar a que los entrenadores, a que las instalaciones y las adecuaciones sean en perfectas condiciones para las mujeres? Muchas veces, por ejemplo, en los centros de alto rendimiento o en los estadios a donde van, no hay duchas para mujeres, porque todos están acostumbrados a que todos los hombres estén en un solo lugar y en duchas abiertas, así funciona. Pero, ¿cómo vamos a lograr que esta infraestructura también cambie? ¿Y cuál va a ser el aporte económico también que va a dar el gobierno para esto? Porque esto requiere también de un aporte económico. Así es, Cristina. Quizás, si me permite, unos segundos antes de responder a su pregunta, creo que es importante aclarar. Hay una realidad respecto a la dirigencia deportiva y en ningún momento se ha dicho que los hombres lo hacen mal. Lo único que se está mencionando es que las mujeres merecen también esa oportunidad de dirigir un organismo deportivo y que esa balanza merece también estar equiparada. Es decir, si únicamente el 15% de organismos deportivos cuenta con una mujer a la cabeza, esto debería ir cambiando progresivamente hasta llegar al menos a un 50%. A eso me refería cuando arrojaba este dato estadístico que es una triste realidad en nuestro país. Por otro lado, para empezar a cambiar estas estructuras, sin duda alguna la sensibilización y la formación de los dirigentes deportivos es fundamental. Y esta formación debe partir de los miembros de los directorios de los organismos deportivos y, por supuesto, también debe tener como base la nueva ley del deporte, una ley del deporte que justamente incorpore medidas afirmativas para que más mujeres puedan acceder a estos espacios de decisión y que, insisto, tengamos políticas implementadas para la gran variedad del público que tenemos o los usuarios que tenemos a nivel deportivo. Específicamente hablando de la infraestructura deportiva, hay que hacer un cambio. Y esta infraestructura deportiva es administrada, por un lado, por federaciones provinciales, por las mismas ligas cantonales y algunas ligas barriales o parroquiales. Y creo que es el momento también de mencionar que desde el Ministerio del Deporte se transfieren anualmente $51 millones justamente a la variedad de organismos deportivos que componen el sistema deportivo del país. Y desde el Ministerio tenemos una gran responsabilidad y un gran compromiso para que la asignación de recursos de cara al año 2022 se la haga de forma técnica, pero también se la haga de forma equitativa y atiendan justamente a estas necesidades que, como usted bien ha dicho, Cristina, son una verdad. Dentro de las instalaciones deportivas muchas veces los camerinos deben ser compartidos, un mismo camerino entre mujeres y hombres. Y necesitamos tener estos espacios quizás más diferenciados y es lo que hemos hecho, por ejemplo, en los Juegos Nacionales que terminaron hace algunas semanas atrás y que este día sábado inauguraremos los Juegos Nacionales adaptados. Hemos destinado instalaciones de calidad en los 5 cantones de la provincia de Imbabura, donde se realizaron los Juegos Nacionales, y es importante consultar a los deportistas para que vean, y a las deportistas, para que nos digan exactamente cómo se sintieron tratados. Hemos tenido un agradecimiento y una felicitación por parte de los dirigentes deportivos, pero sobre todo de los deportistas por el tratamiento que se ha dado en estos Juegos Nacionales a quienes son nuestra prioridad.
Así que, sin duda alguna, esta es una responsabilidad que la compartimos todos. Quienes asignan los recursos y quienes emiten las políticas públicas, que en este caso somos quienes trabajamos en el Ministerio del Deporte, y por supuesto también quienes reciben esos recursos y trabajan directamente en territorio con los deportistas. Estamos conversando con María Belén Aguirre, viceministra del Deporte. 2 consultas, la primera la hace Aníbal Astudillo. En el fútbol profesional, una jugadora gana el básico más un bono de $20 para el bus. ¿Qué hacer para cambiar esta realidad? Nos pregunta Aníbal Astudillo, le agradecemos por la consulta. Y segundo, señora ministra, viceministra, ¿cómo trabajar con los medios de comunicación que dedican tanto tiempo a ciertos logros que a veces no son los esenciales? Hablo del fútbol, que es un deporte un poco ingrato a la larga, tenemos más logros en otras disciplinas. Y también reconocer el rol coyuntural y visible de nuestras deportistas necesita el apoyo de los comunicadores, que muchas veces funcionamos con esta lógica patriarcal que invisibiliza los logros en otras disciplinas y también de nuestras deportistas. Gracias, Juan Carlos. Para responder la pregunta de Aníbal, que es una triste realidad, quizás que se ve mucho más reflejada en el deporte profesional y específicamente en el fútbol femenino. Estamos convencidos de que el primer cambio que se debe generar es justamente a nivel de la ley del deporte. Tenemos una ley que rige ya desde el año 2010, han pasado más de 11 años y sabemos exactamente qué es lo que se debe cambiar, qué es lo que se debe perfeccionar. Y como Gobierno Nacional estamos comprometidos a presentar un proyecto de ley para finales de este año. Y dentro de este cuerpo normativo se establecen claramente cuáles son las medidas afirmativas, pero sobre todo las normas que se deben seguir para que tanto la dirigente deportiva como la deportista tengan un trato en igualdad de condiciones y que tengan exactamente las mismas oportunidades. Así lo vemos reflejado, por ejemplo, en el plan de alto rendimiento, en donde tenemos hombres y mujeres que reciben exactamente el mismo valor en cuanto al incentivo mensual. Este reconocimiento o este aporte que hace el Gobierno Nacional mensualmente a los 330 atletas que componen actualmente el plan de alto rendimiento. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, un deportista que está en la categoría Tokio recibe $3,000 mensuales por parte del Gobierno Nacional y no se hace una diferenciación ni entre un hombre ni entre una mujer. Y eso exactamente debe reflejarse a nivel del deporte profesional. Y usted me hacía, Juan Carlos, una siguiente pregunta respecto al rol que juegan los medios de comunicación. Y aquí, sin duda, me permito hacer una invitación. Entiendo que Radio La Calle, y hemos visto, hace una cobertura excepcional respecto al deporte femenino y a la participación de la mujer en diferentes ámbitos. Pero también hacemos un llamado a otros medios de comunicación quizás tradicionales para que hagan exactamente la misma cobertura de los juegos, de los partidos que realizan mujeres deportistas en relación a los hombres. Esta es una responsabilidad de todos. Pasar de la indignación a la acción no solamente es algo que lo va a hacer o que lo está haciendo el Gobierno Nacional, sino que debemos hacerlo cada uno de los ecuatorianos desde nuestros espacios de acción. Definitivamente creo que el trabajo todavía está bastante largo, pero se puede. Un poco para conversar acerca del programa, de las entrevistas, me gustaría saber qué fue lo que cada una desde su perspectiva deportiva, porque obviamente el Neisy con levantamiento de pesas, Daniela en el caso del golf, en el caso de Carolina, por ejemplo, del tenis de mesa, Luisa también, que ella hace también levantamiento, pero en este caso en el caso de las entrevistadas, y obviamente Fernanda, que seguramente habló mucho acerca justamente de esta desigualdad económica también. ¿Cuál fue el aporte que podemos rescatar de esto? Y además, comprometerle también aquí, señora viceministra, saber si podemos tener ese material para obviamente nosotros poder transmitirlo a través de nuestro medio de comunicación. Con muchísimo gusto, Cristina, y en realidad el aporte de ellas fue fundamental porque ellas son justamente las que han vivido desde sus diferentes instancias de esta discriminación, este machismo. Como bien mencionaba Neisy, por ejemplo, que nos acompañó de forma virtual, ella ha visto durante estas últimas semanas o meses quizás un cambio respecto al reconocimiento por el logro obtenido, no solamente con ella, sino con Angie Palacios, por ejemplo, que es su hermana, o con Tamara Salazar, justamente 3 deportistas
que practican la halterofilia y que llevaron el nombre del Ecuador por lo más alto durante los Juegos Olímpicos. Ella reconoce ese aporte, por ejemplo, de la empresa privada en el reconocimiento de esa ganancia, de esos logros obtenidos. Sin embargo, por ejemplo, Daniela Darquea nos mencionaba y nos relataba cuál fue su historia, sobre todo al inicio de su carrera deportiva. El golf es otro deporte profesional que se practica aquí en el Ecuador y que por lo general se lo realiza por parte de hombres, de niños, de hombres. Y ella, durante sus inicios de la carrera deportiva, profesional, practicaba y entrenaba únicamente con niños. Y nos comentaba esas historias tristes cuando regresaba a casa y cuando se quejaba justamente con su papá, con su mamá, del tratamiento que recibía, de la exclusión que sufría sistemáticamente a la hora de entrenar o de practicar el golf. Por otro lado, Fernanda, por supuesto, ella ha sido una gran activista y vocera de los derechos de la mujer deportista y específicamente del fútbol femenino. Y nos comentaba este micromachismo que se vive en el día a día, incluso no solo en el ámbito deportivo, sino a nivel social, en nuestras familias, en nuestros barrios, en nuestras comunidades, cuando se sorprendían de lo bien que jugaba y le decían, qué bien, juegas como un hombre. Y ella se indignaba y decía, no, yo juego como una mujer. Y es justamente a nivel de ese vocabulario, de las palabras, que nosotros debemos ir cambiando no solamente el pensamiento, sino también las acciones. Estos conceptos desafortunadamente tradicionalmente utilizados, que deben ir cambiando. Así que Fernanda nos comentaba sobre esa experiencia que es muy común cuando una deportista rinde deportivamente. Se la compara o se la tiende a comparar con la práctica, con el rendimiento de un hombre, y eso sin duda alguna debe cambiar. Y por otro lado, Carolina Lazo, nuestra paratenista, que es de hecho la primera raqueta a nivel nacional, es decir, del Ecuador, nos comentaba algo quizás aún más duro, que es el acceso o la dificultad, más bien dicho, del acceso que tienen las mujeres con discapacidad en el deporte. Y esto muchas veces puede cambiarse desde el compromiso que tienen las familias, porque son ellas las que ponen ese primer voto de confianza en la niña deportista, en la niña que tiene una discapacidad, y le da la oportunidad de relacionarse con otras personas. Desafortunadamente, la discapacidad ha sido tomada como un tabú, y muchas veces los niños, las niñas que tienen discapacidad, se mantienen alejados del entorno social y se mantienen muchas veces encerrados en sus propios hogares. Así que ahí hacíamos un reconocimiento abierto a aquellos padres de familia, madres de familia y padres de familia, que le apuestan a que sus hijos con discapacidad también tengan esas oportunidades y puedan practicar un deporte. Viceministra, primero hacer un reconocimiento aquí a la productora, a Cristina Cadena, y se lo digo como periodista, como presentador, porque el ponerme en contacto con deportistas que salen de la esfera del fútbol, donde yo también hice algún momento mis aprendizajes del periodismo, ha sido una ganancia para mí. Ha sido una ganancia en el plano humano, ha sido una ganancia en el plano profesional. Entonces me doy cuenta de que estamos en tierra de ganadores y ganadoras. Al revés, de ganadoras y de ganadores. Y quisiera en ese sentido, señora viceministra, que usted en un momento cuente con Radio La Calle para compartir en el lenguaje comunicacional, en nuestros códigos, en nuestro léxico, con otros comunicadores, y darles un testimonio de eso que se gana, porque creo que no nos damos cuenta sino al momento que ya estamos en contacto. Yo también tenía dudas de que de pronto un programa deportivo que no trate de fútbol exclusivamente pueda llegarle a la gente, pero acá me he dado cuenta del error en el que estaba. Segundo, señora viceministra, y quisiera con esto un poco cerrar ya la entrevista, había ciertos comentarios, no sé con fundamento, si tenían fundamento o no, de que tanto Neisy Gómez como Tamara Salazar sufrían de problemas en estos momentos, tanto por la falta de un equipo deportivo como por lesiones que no habían sido atendidas a tiempo. ¿Usted nos puede contar a viva voz si es que realmente ellas cuentan con todo lo necesario para en estos momentos seguir en la carrera hacia París 2024? Claro que sí, Juan Carlos, y solamente me detengo unos segundos quizás para agradecer ese reconocimiento público que usted al frente o que comparte este programa deportivo
tiene para con Cristina. Sin duda, ese reconocimiento se ve reflejado en acciones y creo que también es importante mencionar el compromiso que hay dentro del Ministerio del Deporte. Nosotros también estamos quizás comprometidos a dar el ejemplo, y dentro de la estructura del Ministerio del Deporte, más del 56% de los cargos directivos, es decir, de los cargos en donde se toman las decisiones, están ocupados por mujeres. Y eso, sin duda, debe reflejarse a nivel de todas las estructuras del Estado, y por qué no decir también en los medios de comunicación. Así que es importante reconocer ese compromiso y esas acciones. Pasamos de la indignación a la acción. Por otro lado, y respondiendo puntualmente a su pregunta respecto al acompañamiento que se ha dado a Neisida Gómez y a Tamara Salazar, creo que es importante primero mencionar que estas dos deportistas son parte del plan de alto rendimiento. Desde el Gobierno Nacional y específicamente desde el Ministerio del Deporte, se reconoce su preparación, su participación deportiva mensualmente con un rubro de $3,000, que es justamente esta categoría, la última categoría del plan de alto rendimiento. Y justamente este valor sirve para acompañarlas en su proceso de entrenamiento, de participación durante su desarrollo deportivo. Por otro lado, hay que reconocer también el incentivo por logro que se entregó a nuestras dos medallistas a su regreso de Tokio. El propio presidente de la República entregó $100,000 en efectivo a Neisida Gómez y $80,000 a Tamara Salazar por las medallas obtenidas en Tokio. Y esto quizás solamente para reflejar este compromiso que tiene el gobierno nacional. Sin duda hay muchas cosas por mejorar. Hablábamos del nuevo plan de alto rendimiento y hablábamos de la especificidad que debe tener este equipo interdisciplinario, este equipo médico que acompaña a nuestros deportistas y a nuestras deportistas. Tamara Salazar ha recibido el acompañamiento de un fisioterapeuta del Ministerio del Deporte en Ibarra, y también ha recibido el acompañamiento de un psicólogo. Y con Neisida Gómez hemos tenido varias reuniones de trabajo, incluso el mismo ministro se reunió la semana pasada justamente en su oficina para diseñar lo que será su nuevo plan deportivo de cara a París 2024. Como lo digo, el plan de alto rendimiento tiene muchas cosas que mejorar, pero desde el gobierno nacional hemos dado ese acompañamiento personalizado a nuestras deportistas porque se lo merecen, porque son sus derechos y sin duda alguna estamos comprometidos a seguir haciéndolo y a corregir aquellas falencias que se puedan identificar sobre la marcha. Muy bien, agradecemos muchísimo, viceministra. Aquí estamos completamente abiertos para seguir trabajando. Le mandamos un abrazo a Carolina Vilches también, que hace un gran trabajo ahí dentro de la parte de comunicación, poniendo su empeño. Así que le agradecemos muchísimo por la oportunidad. Y las puertas, los micrófonos, las cámaras, todo lo que es Radio La Calle está abierto completamente para seguir impulsando el deporte femenino, masculino y todos los logros que gracias a los deportistas que se esfuerzan ellos también, que tienen disciplina, que es lo que siempre nos dicen, la disciplina, pues salen adelante. Así que muchísimas gracias por la entrevista y le esperamos en una próxima oportunidad.